El tema de la predicación es la entrada triunfal de Jesús. El mundo secular, inclusive el día de hoy, celebra lo que es el inicio de la semana de la pasión de Jesús. Es importante que nosotros los cristianos, a la luz de la palabra, tengamos el entendimiento pleno de los hechos que sucedieron hace más de 2000 años, donde Jesucristo entró a Jerusalén y donde fue una semana de muchos eventos, los cuales culminaron con la muerte y con la resurrección de Jesucristo al tercer día. Pensaba y meditaba mucho en el pasaje que hemos leído, que compartiría con usted esta mañana, y que nos habla de un domingo, una semana antes de la crucifixión de Jesús. Jesús hace su entrada triunfal. Esto lo encontramos en los 4 evangelios que vamos a estar abordando con la ayuda de Dios en esta mañana. Y todos coinciden que Jesús entraría o entró montado en un burro, en un pollino. Esto haciendo mención a cómo entraría un rey en su momento, en el caso de Salomón. Sin embargo, Jesucristo entró de una manera muy distinta. Y la pregunta que me hacía mientras leía en la mañana este pasaje de la Biblia era en el grupo de personas que estuvieron alrededor de este evento o de este momento. Y la pregunta que me hago y que comparto con ustedes en esta mañana es que después de más de 2000 años, la gente que rodeó a Jesús en este momento, que presenciaron la entrada de Jesús, en ese momento ellos le aclamaron y le dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Extendieron sus mantos, algunas ramas, y decían: Hosana, Hosana en el nombre del Señor. Pero esa misma gente que en ese momento expresaban toda esta alabanza y exaltación a Jesús, 7 días después dirían: crucifícale, crucifícale. La gente pasó de un momento de euforia, de celebración, de atención, a un momento de entregar a Jesucristo. Y la pregunta que yo me hice, que comparto con ustedes, es la siguiente: ¿dónde estamos nosotros en esta multitud? ¿Estamos con una actitud reverente y al mismo tiempo correspondiendo a lo que un rey es? ¿Estamos sometiendo nuestras voluntades, nuestras vidas y todo lo que somos a su autoridad, a la autoridad de Jesús? ¿O está mi desobediencia y mi deseo de autonomía e independencia hablando más como la actitud de la gente que dijo: crucifíquele 6 días después? ¿En dónde nos encontraríamos nosotros si fuéramos parte de esa multitud? Tenemos ya un tiempo de conocer al Señor. Nuestra vida está siendo rendida a Él. Estamos viviendo bajo el señorío de Jesús y hoy celebramos que Jesucristo es Rey de Reyes. ¿O estamos viviendo autónomos, independientes a la voluntad de Dios, y constantemente con nuestras acciones crucificamos a Jesús? ¿Cómo crucificamos a Jesús los cristianos del siglo XXI? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y hacemos todo lo contrario. En la semana tuve una visita de un pastor, un joven pastor que tiene como 8 o 9 años de ser pastor, y vino y me preguntó y me dijo: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo: claro. Tengo 8 años de ser pastor. Me preparo constantemente en mis predicaciones, mis sermones, le pongo todo el empeño para compartirlo con la iglesia. En la iglesia me contestan y me dicen que sí entienden lo que estoy predicando. Pero me percato que es todo lo contrario. La gente hace todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Asisten cuando quieren, obedecen a Dios cuando consideran pertinente. Y me siento muy triste porque pienso que soy yo el que está mal. Y le he comentado a mi esposa mi sentir.
y me dijo que fuera con usted. Y que le preguntara a usted si es así como es la iglesia. Que le preguntara si esta es la forma como la iglesia está viviendo. O que soy yo el que está mal. Lo veo fijamente y le digo, así es la iglesia, pastor. No está mal usted. Así es. ¿Verdad que sí? Así es, tristemente. Dios nos habla, Dios nos predica, su palabra es predicada y al final cada quien hace lo que quiere. Y le digo, así es, hermano. No se sienta mal. Esta es la iglesia del Señor. Un día aman a Dios, el domingo lo exaltan, lo proclaman, pero toda la semana su vida totalmente alejada de lo que Dios habla y lo que Dios demanda. Vamos a ir a la predicación de esta mañana. Amén. Lucas capítulo 19. Es el día primero de la semana. Recordemos que el calendario israelita no es como el nuestro, el gregoriano, que tenemos días de la semana, lunes, martes, miércoles, etcétera. Para ellos no. Para ellos el primer día o el día principal es el sábado, y después de ahí se cuenta el día después del sábado, el segundo día después del sábado, etcétera. Dice el versículo 28: y aconteció que llegaron cerca de Betfage y Betania al monte que se llamaba de los Olivos, enviando 2 de sus discípulos. Este es el primer día de la semana. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Se prepara para el momento crucial. Para esto había venido, para dar su vida por los pecadores. Llegó el momento. Habían pasado 3 años y medio y Jesús se dirige a sus últimos días aquí en la tierra antes de ser crucificado. Y dice el texto el 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en lo cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. La costumbre era que un emperador o un rey o un libertador siempre entraría en un caballo blanco, imponente, manifestando la grandeza de ese libertador. Todo lo contrario Jesús. Entraría montado en un pollino humildemente, y quizás eso rompió los esquemas de los judíos que esperaban y veían en Jesús al que los libertaría de la esclavitud y la opresión de los romanos. Les rompió su esquema que tenían a los judíos. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Quién lo necesitaba, hermanos? El Señor. Era necesario que fuera así. Hemos estudiado en los últimos domingos acerca de las finanzas. Dios nos ha hablado y dice que todo viene de Dios, ¿verdad? Todo Dios nos lo da. Y dice: así le responderéis. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. 2 puntos importantes aquí. Primero, lo que Dios dice, lo que Jesucristo nos dice, eso es verdad. Él siempre tiene la verdad. Él siempre tiene la razón. Cuando Él nos dice algo hacia nuestra vida, Él nunca se equivoca. El tema del perdón, el tema de la obediencia, son temas que constantemente Dios nos habla, y cuando Él nos precisa algo en nuestras vidas, eso es así. Sea Dios verá, siempre dice la palabra del Señor. Y luego encontramos obediencia de estos discípulos. Los hijos de Dios siempre obedecen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la obediencia no es algo con la cual nacemos. La obediencia la vamos aprendiendo con el paso del tiempo, ¿cierto? No nacemos siendo obedientes, sino vean a los padres con los hijos, constantemente enseñándoles a dar gracias, a pedir por favor, a tocar la puerta, a guardar silencio. Esto nos habla de que los seres humanos aprendemos a obedecer. Los hijos de Dios debemos de obedecer al Señor cuando éste nos habla. Y dice el versículo: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Imagina esta escena tan imponente, Jesús montado en este pollino y la gente, la euforia, la alegría. Recordemos que era la semana en la cual era la antesala de la Pascua, la ceremonia más importante de los judíos. Había más de 2 millones concentradas en una ciudad para llevar a cabo este momento de la Pascua, que como todos sabemos fue la fiesta que se estableció cuando Israel salió de Egipto y celebraban la libertad del pueblo israelita. Cuando llegaban ya cerca de la bajada de los montes de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué tenían? Se gozaban. Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Había un recordatorio. Todo lo que Jesús hizo en esos 3 años y medio venía a sus mentes, los milagros, las enseñanzas, todo lo que había dejado. Y esto nos enseña algo, hermanos. Un día terminará nuestra vida en esta tierra. Un día no estaremos más en esta tierra. Ni tampoco estaremos con la familia, ni tampoco seremos parte de esta iglesia. Porque Dios estableció que el hombre solamente esté un breve tiempo en esta tierra. Y después partiremos. Y sabremos que si todo lo que hemos escuchado de Jesús es verdad o no es verdad. Yo creo que sí. Amén. Que tenemos una vida eterna garantizada en Cristo Jesús. Esto nos habla que el tiempo de Jesús había llegado. Nuestro tiempo también llegará muy pronto si Dios lo permite. Ayer precisamente estaba en un funeral hablando con la familia de la persona que había partido, y el semblante de ellos era de una busca de consuelo. Y ese cuadro siempre me recuerda que la vida es corta y que tenemos que estar preparados y aprovechar el tiempo en la tierra que tenemos. Primero, buscando a Dios. Segundo, enseñando a nuestros hijos a depender de Dios y no de nosotros, porque nosotros pasaremos, pero Dios siempre será. Y la gente comenzó a alabar a Dios. 38. Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Una manifestación de euforia y de alegría que posteriormente se traduciría en una voz de crucifixión a Jesús. Esta misma gente que nos habla aquí, que nos habla de alegría, de gozo, que extendía sus manos hacia Jesús, días después dirían: crucifícale, crucifícale. Esto nos habla que los seres humanos somos frágiles y débiles. Un día podemos estar contentos con el Señor. Podemos alabar con mucha libertad a Dios, pero cuando viene la prueba y la dificultad, nos cambia el semblante y dejamos de hacer lo que en un momento hicimos con el Señor. Somos frágiles. Las cosas cambian. Y muchas veces ese tipo de situaciones nos demuestran que el único que no cambia es Dios, y gloria a Dios por ello. Esta gente cambió rápidamente y pasó de la euforia a una actitud de entregar al Señor y dejarlo todo. Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos capítulo 11, versículo 15. Hemos leído lo que sucedió el primer día de la semana antes de la crucifixión. El segundo día lo encontramos aquí en Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entraron Jesús en el templo. Esto sucedió el día martes. ¿Jesús fue a dónde? ¿Sabe que Cristo está esta mañana en este lugar? Amén. Su presencia, sus ojos, su omnisciencia, su omnipresencia está aquí. Amén. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Y esto nos habla, hermanos, de que nuestra actitud es vista por Dios esta mañana. Amén. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto es triste, porque después de un tiempo el lugar que era consagrado y dedicado para la oración y buscar a Dios se había convertido en un mercado. Es responsabilidad del líder, del pastor, en este caso su servidor, de que esta casa de oración, como está y como es,
debe de ser respetada porque es el lugar donde Dios nos habla. Amén. Pero a usted, papá, y a usted, mamá, también Dios le dio una casa. Y en esa casa tiene que hacer lo propio con sus hijos. Que la casa que Dios le dio, el techo donde Dios lo tiene con su familia, sea un lugar donde usted y su familia busquen a Dios, respeten a Dios. Y no conviertan esa casa en todo menos un lugar donde sus hijos buscan a Dios. Esto nos habla que Cristo no está de acuerdo cuando hay desorden en una casa o en la iglesia del Señor. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla hay que estar atentos, hermanos. Hay que estar muy atentos, muy cuidadosos. Nuestros 5 sentidos escuchando lo que Dios nos está hablando, porque es la palabra de Dios. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué es este lugar, hermanos? Casa de oración. Lo primero que debe de hacer usted cuando llega a este recinto o cualquier iglesia donde vaya es darle a Dios gracias porque llegó. No es de cristiano que usted llegue, se siente y como que iniciamos todo, no. Tenemos que tener actitud de reverencia con nuestro Señor y recordar que es un lugar para orar y buscar a Dios. Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Ahora pregunta, ¿quién la convirtió así? El hombre, los líderes, sacerdote. Y esto nos habla de responsabilidades. Tengo temor de Dios. Hasta el día de hoy, espero que sea así hasta que parta de esta tierra. Tengo temor de Dios, de poder guiar a la iglesia para que siempre tengan temor y respeto en la casa del Señor. Pero también usted debe de hacer lo propio en su casa. Donde usted es padre y donde usted es madre, pregunta, ¿quién manda? Les pregunta a los padres, ¿quién manda? Los padres. Los hijos que están ahí tienen que sujetarse a las reglas y normas que los padres establecen. Amén. Amén. Y si usted lo permite o usted no hace nada, usted autoriza. Esto puede generar inconformidades. Jesús habla directamente del templo, habla de su casa, pero somos nosotros los que estamos al frente, los responsables de lo que pasa con la gente que Dios ha puesto a nuestro cargo. Dios me ha puesto a la iglesia a mi cargo. Yo soy responsable de cada predicación, de cada enseñanza que yo tengo con usted. Usted es responsable de cada predicación que escucha. Y todos entregaremos cuentas a Dios. Amén. También debe de ocurrir esto en su casa con sus hijos. Mas vosotros, líderes, sacerdotes, habéis hecho cueva de ladrones, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? No les gustó. Les incomodó el mensaje de Jesús. Y esto sigue sucediendo. Cuando Jesús nos habla de algo donde sabemos que tenemos que corregir, nos incomoda. Y decimos, ay sí, pero no. Es mi casa, es mi hogar. No, hermanos, todo es prestado y todo es del Señor. Amén. Solamente somos administradores y vamos a entregar al Señor cuentas muy pronto de ello. Claro, no les gustó y la actitud es de, vamos a matarlo. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vemos entonces cómo el mensaje de Jesús había llegado a ese momento. Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, 18. Amén. Día martes. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Esto nos habla que Jesús también fue hombre 100%. Y fue Dios. Y es Dios. Ahora, ¿por qué precisa la Biblia de que Él tuvo hambre? Porque Él nos habla la Biblia de que Él sabe y nos entiende a nosotros nuestra condición humana. Y Él nos dio el mayor ejemplo cómo obedecer a Dios. Y si Cristo lo pudo hacer, también lo puede hacer su iglesia. Amén. Amén. Él tuvo todas nuestras necesidades.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. El encuentro con la higuera, el día martes. La higuera nos habla de un árbol que da fruto por naturaleza, ¿cierto? Los cristianos, después de que hemos conocido a Jesús, somos llamados a dar frutos. ¿Qué son frutos? Acciones, evidencias que demuestran que hemos conocido a Cristo y que nuestra vida camina en obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mañana Dios pasa a este templo, a la iglesia Elohim, y pasa a ver o pasa a hacer revista con nosotros cuánto fruto hemos dado en los últimos días. Como cristianos, con nuestra manera de hablar, de platicar, de reaccionar, ¿estamos dando fruto como cristianos? ¿Sabe que ayer que estábamos en el aniversario con el maestro, con el hermano Aarón, pensaba en usted? Siempre van conmigo los que siempre van. Nada más. Y yo me pregunto, ¿y los demás dónde están? Y pensaba en mi cumpleaños. Cuando vienen conmigo y me dicen, pastor, lo amo mucho, y me dan un abrazo. Pero cuando requiero el respaldo, todos están ocupados. Me siento mal, porque me gustaría que el día que yo cumpleaños y me dé un abrazo sea sincero. Me siento incómodo, porque ahí requiero el respaldo. Ahí. 2 familias conmigo. Y puede decir, pastor, no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Ayer estuve en el funeral, fui al aniversario y estuve con los jóvenes. Tengo más cosas que hacer, claro, pero mi prioridad es Dios. ¿Y piensa en usted ayer? Obviamente pues me toca pasar saliva, ¿no? Y como siempre, pasar al frente, cantar el canto solito. Fruto. Fruto. No conmigo. Le habla a Dios. De fruto como cristiano. ¿Sabe qué? Se perdió una oportunidad para estar con su pastor en Príncipe de Paz. ¿Quién sabe si el próximo año esté usted o esté yo? Pero al menos este año no tuve el respaldo de la iglesia. ¿Y cada quien? Dice la Biblia, solamente encontró ¿qué? Versículo 19. Y no halló nada en ella, sino ¿qué? Léalo conmigo, sino ¿qué? Hojas. ¿Qué es hojas? Apariencia. Y eso es lo que hay en la iglesia. Apariencia. Lamentablemente esto es lo que hay en la iglesia del siglo XXI. Muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer, pero no viven lo que Dios les enseña. Apariencia. Yo le pregunto a la iglesia, ¿ama a Dios? Creo que después de esto, pues difícil, ¿verdad? Porque el amor a Dios es proporcional a la obediencia al Señor. Si yo amo, obedezco. Si yo amo a Dios, hago las cosas no por el pastor, sino por el Señor. Amén. Los veo serios, quiero pensar que Dios les está hablando. Sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. ¿Qué significa eso? Juicio. Claro, Dios es amor, es misericordia, pero también Dios es justo, ¿eh? Es decir, llegará el momento en el cual Dios, después de tantas oportunidades, después de tantos mensajes que Dios te habló, Dios diga, pues hasta aquí se acabó tu tiempo en la tierra. Y ahora sí, como dice por ahí la frase, tu tiempo se acabó. Esto se va a acabar, hermanos. Esto se va a acabar. Llegará el momento en el cual ya no tendrás una oportunidad más para escuchar que Dios te está hablando a que cambies. Así crucificamos a Jesús. ¿Sabe que cuando leemos esto, hermanos, no somos muy diferentes a la gente que crucificó a Jesús y lo entregó? Nos parecemos mucho a ellos. Ellos esperaban al Mesías. Y cuando Él llegó, lo crucificaron. Usted vivía sin Cristo.
y ahora que está en Cristo, debe de valorar y apreciar este tiempo en el Señor. Viendo esto, los discípulos 20 decían, maravillados, cómo es que se secó enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Fe es confiar plenamente en las promesas del Señor, hermanos. Amén. Esto nos habla de la grandeza del Señor y de lo importante que debe de ser para nosotros el momento del Señor. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Uno de los eventos del día miércoles. Después de que estuvo en el templo y pasó por la higuera, bueno, tiene este mensaje para sus discípulos que Dios quiere hoy que meditemos. Y es el mensaje a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿cuántas? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Profundo y fuerte este momento. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Al mundo intelectual no le gusta esto, no está de acuerdo que tengamos que rendirle cuentas a Jesús. Pero este evento nos habla de un momento en el cual Jesús enfrentará al mundo entero, a los incrédulos, a los poderosos, a los grandes, a los intelectuales, a los pobres, etc. Y estará frente a él, frente a ellos y ellos frente a él, y entonces sacará a la luz todo lo que es realmente. Y también nos incluirá a nosotros. ¿Quiénes son las ovejas según este pasaje? Las ovejas son aquellos cristianos, hombres y mujeres, que le han entregado su vida a Cristo y que procuran obedecer al Señor. ¿Sabe que en este lugar, hermanos, en la iglesia todos somos imperfectos, fallamos y nos equivocamos? Así es, aquí no hay gente perfecta. Todos pecamos, hasta el pastor. También yo necesito de Cristo y me equivoco. Y también hay días difíciles para mí, en los cuales no quiero estar aquí. Pero obedezco al Señor. Y procuramos caminar en el Señor, obedecer a Dios. Pero también hay cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que también se sientan en una iglesia, pero en lo natural, ¿cómo es un cabrito? Es muy difícil de domesticar. Pues así le pasa a muchos cristianos. Les cuesta sujetarse a la voluntad de Dios. Hacen lo que quieren, como quieren. Pero Jesús dice, déjenlos ahí, juntos. Cabritos y ovejas. Pero cuando yo venga, separaré a unos de los otros. Y hermanos, esto debe de producir en usted y en mí temor de Dios. A Él no podemos engañarlo. Con Él, cada uno sabe quién es realmente. Yo los veo por sus frutos. Los veo aquí eventualmente una vez a la semana. Pero Dios nos conoce. Dios te conoce. Y sabe qué música escuchas. Y qué programas ves. Y la forma como te expresas en tu casa. Él nos conoce. A Él tienes que tenerle temor. A Él. Porque dice la Biblia que entonces separará a las ovejas de los cabritos, a la derecha y a la izquierda. 33. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Habrá recompensa para los hijos de Dios que obedecemos al Señor. Habrá recompensa. Y todo esto que vivimos a veces con sufrimiento y dolor se convertirá en gozo y alegría por la eternidad, porque el Señor enjugará nuestras lágrimas y viviremos por Él en paz por la eternidad. Amén. Y gloria a Dios por Él. Y dice el versículo, tuve hambre. Aquí habla de algunos ejemplos, es decir, te enteraste de algo que sucedió y actuaste como cristiano.
41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí encontramos una enseñanza. El infierno no es para los cristianos, ni para la gente. ¿Para quién fue creado? Para el diablo y los ángeles caídos. Pero muchos se han dejado engañar por él. Y estarán ahí. No porque Dios quisiera, sino porque el hombre quiere estar ahí. No quiere saber de Dios. Hoy más que nunca la gente no quiere saber de Dios. ¿Sabe que ayer cuando estaba con la familia en el funeral y le compartía que quería hacer una oración por ellas, por ellos, por la familia, me impactó que una persona dijo: rápido, vénganse todos, vamos a escuchar la palabra de Dios? Y mira, hermano, yo le agradezco a Dios, porque si yo hubiera querido hablar con la familia, quizás nunca lo hubiera hecho. Atentos, escuchando a Dios, recibiendo consuelo, fortaleza y palabra para enfrentar la vida después de lo que estaban viviendo. Me enteré de la necesidad. No son de la iglesia, no son de este templo, pero cuando me entero de una necesidad y Dios me mueve a actuar, actúo, porque hay que predicar la palabra, hermanos. Dice el versículo 41, el 42: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Es decir, fuisteis indiferente a las necesidades que te percataste de los demás. Lo dejamos aquí. Dios nos habló. Amén.